Bueno, nos toca ver esta parte que ya estábamos viendo realmente, la onda T. Entonces, la secuencia del ciclo cardíaco empieza con la onda P, que es la despolarización auricular. Salud, el QRS, que es ventricular, la onda T y la onda U no tiene importancia, no se le ha encontrado nada relacionado con alguna interpretación que se le pueda dar en relación a alguna anormalidad en el corazón. Se dice que son potenciales eléctricos tardíos nada más. La onda T, entonces, vamos a analizarla, que es la repolarización ventricular. La onda T puede ser negativa en B1, B2, pero a partir de entonces positiva hasta B6. Esto ya lo vimos. Estamos recapitulando. A veces aparece la onda T negativa aislada en B3, que no tiene significado de T negativa del ápex. Si existe una T positiva en B1, B2, obliga a la siguiente a hacerlo también. Los criterios de voltaje son valorar las reacciones precordiales por ser las de mayor voltaje, igual que el QRS. Son siempre relativos dependiendo de la edad. O sea, primero hay que ver en el contexto del paciente, no interpretar solamente el electro solo. Se puede hacer diagnóstico electrocardiográfico, pero nunca diagnóstico del paciente a través de solo el electro. Entonces, va a influir en el electrocardiograma la sobrepeso del paciente, la edad, el enfisema pulmonar, posiciones cardíacas. Entonces, esta T tiene un valor meramente orientativo en el contexto global del enfermo. Por eso voy a manejar estas reglas que ya vimos, que son para hablar de alto voltaje y bajo voltaje. Doctor, ¿Sí? disculpe que lo corte, pero no, creo que era más atrás más bien. Ay, entonces con el otro grupo que estoy. Dice María. Ya estamos parecidos en el avance. ¿Aquí? Sí, doctor. Muy bien. Excuse me, sorry. Voy a anotarlo, a ver. Quedamos en la tercera diapositiva del electrocardiograma, derivaciones torácicas o precordiales, ¿verdad? Tienes razón. Muy bien. Entonces, las derivaciones torácicas o precordiales son 6, al igual que la de los miembros, que también son 6. Total, 12 derivaciones. Esto es nuevo, por eso ustedes tienen que tratar de memorizar. Según el plano corporal, entonces tenemos el plano frontal o de los miembros y el plano horizontal o precordiales. En el plano frontal tenemos de 1, de 2, de 3, ABL, ABL, ABF. Se llaman de los miembros, esas 6. Las de 1, de 2, de 3 son bipolares. Eso desde el punto de vista eléctrico, que ya ustedes lo pueden investigar. Y ABR, ABL, ABF se llaman unipolares. Y en el plano horizontal o precordiales son desde B1 a B6. Y que aquí las podemos observar. B1 es cuarto espacio intercostal derecho paraesternal. B2, cuarto espacio intercostal izquierdo paraesternal. Y luego se pone el electrodo en B4, que es línea medio clavicular. Después de poner el B4 recién, se coloca el B3, que debe ser equidistante de B2 y de B4. Y ya el B4 está en el quinto espacio. Luego se sigue esa secuencia, línea axilar anterior, quinto espacio también, y línea axilar media, quinto espacio. También hay a veces que se ponen precordiales en el lado derecho para ver más el ventrículo derecho. Pero eso es raro, digamos, que se haga eso. Entonces, por lo menos ustedes tienen que saber esto, que es lo básico. Según la anatomía cardíaca, tiene gran valor este criterio de agrupación en lesiones isquémicas. ¿Por qué? Porque como las lesiones isquémicas son solamente en ciertos sectores del corazón, para detectarlas, entonces tenemos que fijarnos en las derivaciones que
ven ese lado del corazón, esa pared del corazón. Entonces, tiene gran valor esta agrupación en lesiones isquémicas donde suelen alterarse las lesiones que son anatómicamente compatibles. ¿Qué quiere decir? Que están cerca una de la otra, anatómicamente compatibles. De 2 de 3 ABF, por ejemplo, es derecha inferior. De 1 ABL, B5, B6, izquierda lateral. De 3, B1, B2, derecha. B1, B2, B3, septo. Algunas aparecen en la misma, en diferentes lugares, pero es porque el corazón rota. No se puede ser tan exacto. Entonces, rota para la derecha, rota para la izquierda. Rotación antihoraria y rotación horaria. B1, B2, B3, septo interventricular, también se dice. Y ABR es control. ¿Qué quiere decir? De que la derivación ABR siempre es negativa, en la mayoría de los casos, en el 98%, digamos. Porque cuando es positiva y hace diagnóstico de la patología, cuando hay situs inversus, o sea que el corazón está a la derecha, o hay dextrocardia, que el corazón, la punta está para la derecha. Esa es la importancia de la ABR. Derivaciones izquierdas de 1 ABL, B5 y B6. Derivaciones derechas de 2, de 3 y ABF. Lo mismo que dice de derivación derecha inferior. Pero como les digo, todo depende de la posición del corazón. No podemos ser tan estrictos. Y de 2, de 3 ABF, miran el ventrículo derecho. Derivación confusa de 3. ¿Por qué confusa? Porque dependiendo del eje eléctrico, el eje eléctrico generalmente está en más 60 grados, que ya vamos a ver cuando veamos el eje eléctrico. Pero la D3 aparece una onda Q, que claro, nos puede hacer confundir con una patología, con un infarto, con una zona de fibrosis. Esa onda Q se puede, cuando se está haciendo el electro, verificar si realmente es verdadera. Y para eso hay que hacer inspirar al paciente profundamente y hacerle el electrocardiograma o nuevamente hacerle el registro de esa derivación, hacérsela y en inspiración profunda. Y eso va, si la onda Q no si la onda Q no cambia, quiere decir que realmente es una onda Q. Pero generalmente cuando se inspira profundamente el corazón cambia de posición y la onda Q disminuye. Entonces eso es solamente circunstancial, ¿no? Por eso se dice derivación confusa. T negativa, QS no patológicas, por ejemplo. Sus alteraciones aisladas no acompañadas por D2 y ABF no tienen valor. Y en general, ninguna alteración en una sola derivación significa alguna patología. Tiene que ser por lo menos en 2 cercanas, no una aquí y la otra allá al otro lado. Aunque sí, en el infarto hay alteraciones que se llaman imagen en espejo, que se observan en el otro lado, pero en espejo. Acá hay una onda Q, y en el otro lado hay una onda R, por ejemplo. Parecida a la onda Q, esa es la imagen en espejo, al revés. Eso puede haber. Pero no que haya onda Q en D2, D3 y ABF, y haya onda Q en B1, B2, B3, digamos. De no ser que sean 2 infartos, anterior e inferior. Eso es diferente. Las alteraciones que aparecen en muchas derivaciones suelen ser por esto. ¿Por qué se menciona esto? Porque hay diferencia entre las patologías y las anomalías que tenemos que ver en el electrocardiograma. Ejemplo, en la patología coronaria, las alteraciones, vuelvo a insistir, son segmentarias. Son solamente de algunos lugares del corazón, de algunos segmentos del músculo. Sin embargo, hay otras patologías que son difusas, como la hipertrofia. Si son difusas, entonces las alteraciones del electro van a ser en todas las derivaciones. Pero si son solamente de algunos lugares,
las alteraciones van a ser solo de esos lugares, como un infarto inferior, por ejemplo. Ya no va a haber alteraciones en otros lugares. Y este es un ejemplo de las alteraciones que hay en todo el corazón, alteraciones difusas. Estas son hipertrofias, por ejemplo, principalmente hipertrofias como la miocardiopatía hipertrófica, bloqueos completos de rama, alteraciones electrolíticas como la hipopotasemia, como el uso de digital, de digoxina, alteraciones difusas del miocardio, miocarditis, miocardiopatía, pericarditis, marcapasos, arritmias rápidas. Entonces esto lo vamos a ver en todas las derivaciones. ¿Pero lo vamos a ver igual? No. Aquí también vamos a tener que observar de que hay lugares donde son más característicos, donde ahí vamos a hacer diagnóstico. En otros lugares no se ve tan bien, digamos, aunque, por ejemplo, fisiológicamente la onda P, ¿dónde la vamos a buscar para verla mejor? En D2, generalmente si el corazón es normal y está en una posición normal, porque el eje de la aurícula es también igual que el eje del ventrículo, es más 60. Y entonces, en ese sector, el electrodo explorador está viendo que va hacia él el impulso eléctrico. Por consiguiente, va a haber una onda más grande. Si es una derivación que está hacia arriba o hacia abajo, más lejos en un lado que en otro, la positividad, si no está tan lejos, va a ser más pequeña mientras más se aleje del lugar donde va el impulso. Esa es la explicación de estas situaciones. Por ejemplo, en los bloqueos completos de rama, el bloqueo de rama derecha lo vamos a observar principalmente en el lado, en las derivaciones que ven el ventrículo derecho. ¿Cuáles son? B1 y B2, principalmente. Y ahí vamos a observar más o menos como una M. R' se llama. Entonces, pero no es solamente esa imagen que puede haber y no ser nada. Puede haber una incisura nomás y no haber lo que sí hay en el bloqueo, que la base de la onda tiene más de 3 cuadritos. O sea, en la horizontal es más ancha de lo normal. Eso es básico. La morfología nos ayuda a observar de que realmente ahí hay lesión, hay alteración, pero ya tenemos que ir a confirmar y a verificar y vamos a contar los cuadritos de la onda, del QRS. Entonces es más ancha de 3 cuadritos, entonces decimos bloqueo completo de rama. En el caso de B1 y B2, derecha. Y en la izquierda se ve en B5 y B6. Más o menos parecidas las características al de la derecha, pero en B5 y B6, no en B1 y B2. Ahora, las causas también hasta cierto punto son diferentes. Ese es un ejemplo, pero seguro que el QRS se va a ver ancho en todas las derivaciones, pero en estas hacemos diagnóstico. Siempre cuando se hacen los electrocardiogramas, pueden haber algunos problemitas de artefactos que se llaman, o sea que alteran un poquito la línea de base, y eso es porque hay factores que tiene el paciente o el medio donde se hace el electro no son los adecuados. Artefactos, por ejemplo, en la parte de arriba, tenemos el temblor fino de la línea isoeléctrica debido a la interferencia de la corriente alterna. Si hay interferencia de la corriente alterna, la alterna es la de la que tenemos por cables, ¿no? Esa es la continua de las baterías. Entonces, a veces depende ahora de los electrocardiógrafos. Antes había mucho más problemas de interferencia. Ahora no tanto porque ya tienen filtros y tienen otros elementos técnicos que modifican esa situación para que no hayan esas alteraciones. Pero se ve como en la parte superior una onda, una línea de base bastante ancha y negra, porque rápidamente tiembla la aguja y hace que
vaya a incidir sobre el papel termosensible y se va a registrar de esa manera. Más abajo, observamos un temblor irregular y más grosero, temblor somático debido a frío, una patología concomitante como hipertiroidismo y Parkinson. Esto es frecuente. Esto es más frecuente. Ya no depende solo de la parte externa, de factores externos, depende del paciente. Por ejemplo, cuando hace frío, una persona tiene un movimiento fibrilar de la musculatura estriada. Entonces, por ejemplo, se va a registrar con unos movimientos de la línea de base. Y eso es lo que vamos a observar y observamos en esta parte de aquí, ¿no? Algunos movimientos que pueden ser un poco diferentes en otros pacientes, pero son este tipo. Luego en el hipertiroidismo, por supuesto, de esos que son bastante graves, o en el Parkinson, donde hay temblor de los miembros superiores especialmente. En esos casos donde hay temblor de los brazos, de las manos, lo que se estila es poner las manos debajo de las caderas de los pacientes para que las aprieten al acostar acostado y así se mueve menos. Entonces, esa es una solución parcial, pero eso es lo que se hace. Luego, en la parte de abajo y arriba vemos oscilar la línea isoeléctrica por mal contacto de los electrodos con la piel. Esto se da, pero a veces también porque la persona inspira demasiado profundo y puede hacer que se registre de esta manera. Abajo la línea plana por calibración, por ausencia de contacto o parada cardíaca. En este caso no es parada cardíaca. Yo no coincido con el que hizo estas diapositivas, porque no tendría que haber estos estándares que se llaman, no tendría que haber, debería ser una línea solamente, una línea isoeléctrica, parada cardíaca. No tiene que haber nada más. Esto es el estándar del aparato, ¿no? Cuando antes de hacer el electro uno ve si está bien, esto es 1 milivoltio, con lo que se hace la mayoría de los electrocardiogramas. Entonces, en último lugar, masaje cardíaco externo y su traducción. Esto de aquí se llama ritmo idioventricular. Esto es parada cardíaca. Fíjense que toditos son diferentes, irregulares. Otro artefacto que se puede observar es la inversión de los electrodos en las derivaciones frontales, siendo ABR positiva. Esto se debe en casos muy raros a electrocardia y ciclo inverso, lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, ese se lo toma como un artefacto de que se intercambian los electrodos. Generalmente, el color rojo es en el lado derecho, la mayoría de los electrocardiógrafos. Brazo derecho. El lado izquierdo es amarillo. Verde, la pierna izquierda y negra la pierna derecha. Pero a veces, dependiendo de la posición del paciente, depende de cómo esté acostado, a veces uno se equivoca. No solamente los técnicos, los cardiólogos también nos equivocamos. Yo me he equivocado varias veces. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo empiezo a registrar, me doy cuenta de que están errados los electrodos. ¿Por qué? Porque generalmente yo hago electro en mi consultorio o en lugares bien definidos por el lado derecho. Siempre un cardiólogo tiene que examinar a su paciente desde el lado derecho del paciente. Sin embargo, si voy a hacer un electro a domicilio, si voy a la sala, a veces las camas están dispuestas de otra manera. Entonces yo voy a poder acceder al paciente porque el otro lado es la pared. Lo ideal sería retirar al paciente y entrar a la parte derecha. Pero para no hacer conflicto, me quedo a la parte izquierda y empiezo a poner los electrodos como yo sé, en forma mecánica. El que está más cerca de mí es rojo. Sin embargo, no es así porque el paciente está del otro lado, la cabeza está del otro lado.
Así que, pero el cardiólogo se da cuenta e inmediatamente hace la corrección. En cambio, el técnico generalmente no se da cuenta porque no sabe interpretar. Él solamente le han dicho, ponga esto aquí, ponga esto aquí, ponga esto aquí y saque el electro. Pero a veces se equivoca. Y cuando se equivoca ya salió el electro. Lo importante para él es que haga el electro, no importa cómo. Y ahí nos damos cuenta de que sucedió esto. Derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Las derivaciones son los lugares de donde se observa al corazón. Es como si hubiera un grupo de personas observando a alguien desde diferentes ángulos. Por eso 12 derivaciones tenemos para observar el corazón de diferentes ángulos para captar las alteraciones que hayan, especialmente en las cardiopatías coronarias, que son las que producen una lesión segmentaria. Sin embargo, hay otras patologías, como ya las vimos, que son las lesiones difusas, que pueden ser captadas por todas las derivaciones. Derivaciones, entonces, B1 y B2 a veces se consideran derivaciones septales y o derechas. ¿Por qué a veces se consideran derivaciones septales? Cuando hay rotación del corazón. Pero generalmente se las considera derecha en la teoría. En la práctica puede variar eso, no siempre va a ser así. De B4 a B6 puede ser considerada izquierda. Se dice que es B5, B6 más que todo, y B4, B3 y B4 serían septales. Pero es esa variación, esa rotación, esa posición diferente del corazón que no permite ser tan estricto, decir, esta pertenece a esto y esta a esto. Seguro que B1 y B2 hay que tener presente de que van a haber más ventrículo derecho, B5 y B6 van a haber más ventrículo izquierdo, pero no es tan así, tan estricto 100%. Si la transición es precoz, B1 a B2 se dice que existe rotación antihoraria, predominio del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se dilata o se hipertrofia a veces. Entonces se modifica la posición del corazón. Rotación antihoraria. De aquel lado gira el reloj hacia la derecha. En cambio este va a girar hacia la izquierda. Y B1 y B2 no se va a ver. Entonces va a aparecer B3 y B4 primero. Y así sucesivamente B5 y B6 va a ser parecido. Hasta B5 y B6, digamos, ¿no? B1, B2 es como si fuera B3, B4, B5, B6, y así sucesivamente. Lo contrario indica predominio del ventrículo derecho, rotación horaria. Rotación horaria. Entonces, ahí el ventrículo derecho va a ser el que va a predominar y van a haber características en las precordiales del ventrículo derecho. Se observa también la denominada progresión de las R. Esto es algo que se ve en un electro normal, que lo tienen que tener en cuenta. En un electro normal, en las precordiales, comenzamos con B1, donde tiene una pequeña R y una gran S. B2, una R un poquito mayor y una S un poquito menor. Y así sucesivamente. Van disminuyendo las S y van aumentando las R hasta B5 principalmente o hasta B6 a veces. Esa es la progresión de las R, que eso es normal. Eso debe verse en todos los electros. Y hay que tomarlo en cuenta, porque es parte de un electro normal. La onda R debe ir creciendo progresivamente de B1 a B6. Es algo mayor en B5 que B6. Si no lo hace, o existe necrosis septal antigua, fibrosis miocárdica del anciano o cambio posicional. Si no hay progresión de las R, se puede pensar en estas circunstancias. También se denomina este fenómeno amputación de las R. Amputación de las R es más cuando no existe R, no hay R, hay solamente QS, ¿ya? O hay QR, mejor dicho, no hay R, ninguna R, ni R', es QS nomás. Entonces, en esos casos, hay amputación, quiere decir que se cortaron las R, no en todas las derivaciones, ¿no? Y cuando hay la amputación, quiere decir que hay una fibrosis, pues un infarto antiguo. Siempre debemos valorar el electro en el contexto clínico como una prueba complementaria. Entonces, esto también hay que memorizarlo, hay que tenerlo en cuenta. Nunca el electro o algún examen complementario va a ser definitivo para hacer diagnóstico. La clínica es la más importante.
porque la clínica ve al paciente. El electro es al paciente y es un solo elemento. Entonces, siempre hay que ver el electro en el contexto clínico. Vemos el electro y el electro tiene que decir de quién es el electro, cuántos años tiene, cuándo se lo hizo. Y si es en el hospital, en una solicitud de electro, además tiene que haber patología que presenta el paciente, tiene que haber medicamentos que está tomando, porque hay los beta bloqueadores, ustedes saben, que pueden producir bradiarritmia. Entonces, ustedes hacen diagnóstico de un electro, dicen, este paciente está con bradiarritmia, debe ser chagásico, y digamos, no es chagásico, porque tiene alteraciones de este tipo. Sin embargo, es porque está tomando beta bloqueadores. Por eso es que es importante hacer la interpretación del electro en el contexto del paciente. Ahora llegamos a la onda T. De atrás para adelante, aparentemente, ¿no? Pero así está esto y no importa porque no es necesario seguir esta secuencia. Lo importante es saber qué significan las ondas, cuál es su morfología y qué alteraciones pueden tener. Entonces, la onda T puede ser negativa en B1 y B2, pero a partir de entonces positiva. La negatividad. ¿Qué dice Heidi? Puede ser negativa en B1 y B2, pero a partir de entonces positiva. Quiere decir que es normal que en B1 y B2 la T sea negativa. Pero a partir de ahí tiene que ser positiva. ¿Siempre? Siempre. Pero hay excepción. Dependiendo de la posición del electrodo que coloca la gente. A veces no lo coloca en un solo lugar porque no es como en los miembros, ¿no? Que ya ahí está el brazo, ahí está la pierna y punto. Pero en el pecho, ¿no? Si es hombre, es más fácil. Si es mujer, tiene una mama grande a veces. Entonces es difícil colocar bien los electrodos. Y eso puede modificar inclusive la onda T, que es la repolarización. Y en las mujeres a veces yo he visto que hasta B4 puede ser negativa y no es nada. O sea, no es un problema isquémico, que eso sería lo que expresaría. Pero además hay otro aspecto que hay que ver. La onda P debe ser siempre asimétrica. Con la primer brazo de la T es de descenso lento y el segundo ascenso rápido. Entonces, asimétrica. Cuando es isquemia, generalmente es simétrica, onda B. Y mientras más puntiaguda, más profunda, mayor la posibilidad de que haya una isquemia importante. A veces aparece una onda T negativa aislada en B3 que no tiene significado. T negativa del ápex se llama. Dijimos que la alteración de una sola onda o derivación no es suficiente. No es suficiente para hacer diagnóstico. No es nada. Si existe una onda T positiva en B1 y B2, obliga a las siguientes a hacerlo también. Si empieza la T en B1 y B2 positiva, tiene que ser positiva todas. Si en B3 y B4 hay negatividad, hay isquemia, no se olvide. En B5 y B6 hay isquemia o hay hipertrofia. Los criterios de voltaje son valorados en las derivaciones precordiales por ser las de mayor voltaje. Son siempre relativos dependiendo de la edad, grasa corporal, etc. Entonces, cuando se habla de voltaje, se habla de amplitud, especialmente el QRS. Se habla de amplitud en el sentido de altura o profundidad. Esos son los voltajes. Y en el pecho siempre tienen mayor magnitud, mayor altura. ¿Por qué? Porque están más cerca del corazón. Pero para interpretarla tenemos que ver la edad, la grasa corporal, el enfisema pulmonar, posiciones cardíacas, teniendo un valor meramente orientativo en el contexto global del enfermo. O sea, no son reglas
definitiva, especialmente para cuando se quiere hablar o se quiere interpretar alto voltaje. No hay una regla que haya podido ser tan específica para detectar patología. La regla que hay apenas nos ayuda a más o menos observar, porque también no es el diagnóstico definitivo. Es un factor más para pensar en, por ejemplo, una hipertrofia o una dilatación de corazón. Pero sí el criterio de bajo voltaje, que aquí hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuándo se produce bajo voltaje? Cuando hay EPOC, mixedema en ancianos, derrame pleural y pericárdico y obesidad. ¿Cuándo hay bajo voltaje? Cuando no existe ninguna R o ninguna S mayor de 8 milímetros. Ninguna R o ninguna S mayor de 8 milímetros. Bajo voltaje. Si vemos bajo voltaje, ¿en qué pensamos? Primero, en que puede haber alguna patología crónica, como ser EPOC, mixedema, anciano, o aguda, como el derrame pleural, pericárdico, o sobrepeso, obesidad. Entonces, primero pensar en eso. Después ya pensar en algo más extraño, más raro. Aquí tenemos el ciclo cardíaco, porque dijimos que el electro es solamente la gráfica de un ciclo cardíaco, donde tenemos la P, que es aurícula, QRS, ventrículo, despolarización las dos, y repolarización la onda T. Ondas, intervalos y segmentos. Entonces, el electrocardiograma se compone de ondas, que ya dijimos PQRSTU, intervalos, que son segmentos, o sea, zonas isoeléctricas, zonas horizontales del electrón, más alguna onda, por lo menos. Eso es intervalo. En cambio, los segmentos son solamente líneas horizontales en algún momento del ciclo. Entonces, las ondas del electrocardiograma se denominan PQRSTU y tienen voltaje positivo o negativo. ¿Qué quiere decir esto? De que si están por encima de la línea de base o isoeléctrica, son positivas. Si están por debajo de la línea de base, son negativas. Se origina por la despolarización y repolarización de distintas zonas del miocardio. Esas son las ondas. Se originan por la despolarización y repolarización de distintas zonas del miocardio. Pueden ser de forma descriptiva de esta manera. Unimodales, cuando están en una sola dirección. O son positivas o son negativas. Unimodales, un solo modo. Pueden ser bimodales en joroba de camelo. Quiere decir de que sube, baja un poco sin llegar a la línea de base, vuelve a subir y de ahí a baja y llega a la línea de base. Eso se llaman bimodales. Bifásicas. Quiere decir que tienen dos fases. Una fase positiva y otra fase negativa. Entonces, por encima de la línea de base hay una parte de la onda y por debajo de la línea de base hay otra parte de la onda. Bifásica. Los segmentos ahora. Los segmentos son isoeléctricos. ¿Qué quiere decir? No son ni positivos ni negativos. Están en una horizontal. Y tenemos aquí un segmento. Segmento PR. Y luego aquí el segmento ST. Segmento. Pero intervalo ya sería aquí PR o PQ con la onda P. Y el intervalo QT, donde entra el complejo y entra la onda T. Los intervalos comprenden ondas y segmentos. Entonces. Complejo QRS, ondas QRS. Entonces, después de analizar la onda T, que es repolarización ventricular, vamos hacia atrás siempre. Vamos a analizar el QRS, que es la despolarización ventricular. Importantísimo. El QRS es importantísimo. Valoraremos entonces, primero, la primera onda del QRS es la onda Q. Es importante porque nos permite detectar si hay fibrosis, un infarto antiguo o un infarto en curso. La onda Q. Entonces, importante reconocerla, buscarla
en la derivación. Las Q patológicas de derivaciones congruentes anatómicamente son las que tenemos que valorar. Es decir, las que están cercanas, como ya dijimos antes. ¿Y qué tenemos que ver? El voltaje, o sea, y si esa onda Q es grande, es profunda, que no va a ir para arriba, porque si no sería R, para abajo. El QRS tiene la onda que son para arriba son siempre R. Y las ondas que son para abajo, si está antes de la R es una Q. Si está después de la R es. Si no hay onda R y hay solamente una onda negativa, es QS. Entonces, así tenemos el voltaje. Tenemos que ver cuánto de profunda es la Q. Luego vemos la anchura a nivel de la línea de base y la medimos. ¿Mide más de un cuadradito o no? Y luego la morfología. ¿Cómo es la onda Q? El QRS mide de 0,12, 3 cuadraditos para algunos. No. Y si es ancho, hay que pensar en. Cuando el QRS entonces mide más de 3 cuadraditos, es hipertrofia ventricular, necrosis, onda Q ancha, bloqueo completo ramo derecho, con morfología de M en B1, bloqueo completo ramo izquierdo, con morfología de en M en B6, marcapasos, morfología de bloqueo completo ramo y espiga previa. ¿Qué quiere decir espiga? El puede mostrar este tipo de morfología de la onda Q. Las necrosis, quiere decir infartos. Los bloqueos completos de rama derecha y rama izquierda. Y los marcapasos y las miocardiopatías. Intervalo PR. Vimos ondas. Vimos onda TEN, vimos QRS, en especial la onda Q. Ahora vamos a ver el intervalo PR. Ya dijimos que el intervalo se compone de un segmento y por lo menos una onda. El intervalo PR es el inicio del ciclo cardíaco. Onda P, de polarización auricular y la transmisión del impulso hacia el nódulo de Ashok-Tawara y un periodo de transición de espera. Entonces el intervalo PR es la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio del QRS. El QRS puede empezar con Q o puede empezar directamente con R. Eso no es problema. No siempre hay onda Q. Mide de 0,12 a 0,20, 3 a 5 cuadraditos. El intervalo PR mide de 3 cuadraditos a 5. O sea, lo mínimo que debe medir son 3 cuadraditos. Lo máximo 5 cuadraditos, que son un cuadrado grande. O que es un cuadrado grande. Alargado suele corresponder a bloqueo de primer grado. Ahí vemos ya un primer diagnóstico. Si ese intervalo PR, que nosotros lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos, hay patología. Es un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Diagnóstico hecho. Acortado, cuando es menos de 0,12, 3 cuadraditos. Taquicardias, que puede ser taquicardia sinusal, ya es normal. Síndrome de preexcitación, también. O sea, el Wall-Parkinson-White. Ritmos nodales o auriculares bajos, que quiere decir que el impulso no sale del nódulo sinusal, sino sale de cerca o de dentro del nódulo auriculoventricular. Entonces no va a haber ese periodo entre el inicio del impulso en el nódulo sinusal hasta que llegue al nódulo auriculoventricular. Y aquí tenemos el intervalo PR en celeste. Intervalo PR. Y aquí tenemos en rosado, más o menos rosado, la onda, tenemos el intervalo QT. Aquí están los dos intervalos para que los conozcamos, el PR y el QT. El intervalo QT, ya vimos el intervalo PR. Va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la T. Se ajusta a la frecuencia. Este no es tan directo en su interpretación. O
se necesita hacer otro ejercicio. Se ajustan a la frecuencia. O sea, depende de la frecuencia. No es nomás ir a medirlo y decir, aquí hay patología. Hay que ver la frecuencia. A mayor frecuencia cardíaca, el QT se acorta. Mientras en una taquicardia, el QT se acorta normalmente. Existen reglas específicas para medirlo. Entonces, normalmente, en un electro normal, si que haya taquicardia, por ejemplo, paciente tranquilo, suele medir de 0,35 a 0,45 aproximadamente. Y ese sería el 45 milisegundos, ¿no? El 45% del ciclo latido. El 45%, casi el 50% del ciclo latido, del ciclo cardíaco, el intervalo QT. Se miden las derivaciones precordiales, donde existe onda Q. Ejemplo, B5 y B6. Ahí generalmente vamos a medir el intervalo QT. QT corto. ¿Cuándo hay QT corto patológico? Hipercalcemia, hiperpotasemia, repolarización precoz en atletas y uso de digoxina. Hiper y repo precoz, básicamente. Hipercalcio, hiperpotasio y repolarización precoz en atletas. Luego el QT largo, los antiarrítmicos aumentan el QT, la cardiopatía isquémica aumenta el QT, las miocardiopatías aumentan el QT, la hipocalcemia, la hiper, QT corto, y la hipo, QT largo. Mixedema, el síndrome del QT largo hereditario, o sea, congénito, de Jerwell-Lange-Nielsen con sordera y Romano-Ward sin sordera. Síndrome de QT largo hereditario o congénito. Jerwell-Lange-Nielsen con sordera y Romano-Ward sin sordera. Bueno, vamos a ver los segmentos. Vimos los intervalos PR y vemos el intervalo QT. Ahora vamos a ver los segmentos. Segmento PR. El segmento PR es solamente, como ya dijimos, una línea horizontal. Entonces el segmento PR deja de lado la onda P. Porque si la incluimos sería un intervalo. El segmento CT es isoeléctrico, entonces. Está a nivel de la línea de base o línea isoeléctrica. No incluye ondas. Su morfología es una línea recta horizontal. Debe estudiarse siempre en cada derivación y es básico en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Estamos hablando del ST, perdón, no del PR. La isquemia se ve aquí en la repolarización. Entonces el segmento ST es este de aquí, no es este. Yo estaba explicando esto, pero sin ver acá. Y seguí explicando esto, ¿no? Y es el segmento ST. Es importantísimo el segmento ST para diagnóstico de cardiopatía isquémica. Está siempre a nivel de la línea de base, sobre la línea recta horizontal y debe estudiarse siempre en cada derivación y el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. ¿Por qué en cada derivación? Sabemos nosotros que la cardiopatía isquémica puede ser detectada por las diferentes derivaciones que tiene el electro. Entonces tenemos que mirar en todas el segmento ST si no está alterado. Debe estudiarse siempre en cada derivación en base con el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Derivación de la línea de base 1 milímetro para arriba y 1 milímetro para abajo es normal. Si es más de 1 milímetro, se llama supradesnivelado. Si es más de 1 milímetro para abajo, infradesnivelado. Y ya hay patología. La forma es cóncavo, va hacia abajo y luego sube. Convexo, sube y baja. Rectificado y otras de diferentes formas, alteraciones digamos más raras. Eje del QRS, la derivación más positiva. Aquí vamos a estudiar el eje eléctrico.
Cuando uno interpreta un electrocardiograma, sigue una secuencia, sigue una metodología. Por ejemplo, primero va a ver el ritmo. Ve un electro y ve el ritmo. ¿Qué tipo de ritmo es? Normalmente y generalmente sinusal. ¿Qué quiere decir sinusal? Que hay onda P en todas las derivaciones. Onda P, ritmo sinusal. El marcapaso del corazón está dando el impulso normal. Luego tenemos que ver, después del ritmo, ver la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la palpitación en el electro? Y tenemos que contarla. Luego vamos a ver si el eje eléctrico, ¿dónde se encuentra? Entonces tenemos ritmo, frecuencia, eje. Después vemos las ondas y después vemos los segmentos y los intervalos. Esa es una secuencia que tenemos que seguir, especialmente al principio, para no dejar de ver alguna cosa, para no equivocarnos y pasar por alto algunos trastornos electrocardiográficos. De ahí entonces que el eje del QRS es importante para el diagnóstico de patologías, especialmente hipertrofias o dilataciones. El eje del QRS se va a observar en las derivaciones de los miembros, en las 6 derivaciones. Tenemos que observar esas 6 derivaciones y ver dónde está el eje. La derivación más positiva corresponde con el eje. Es una forma. La forma directa de diagnosticar el eje eléctrico es donde haya la mayor amplitud de la onda. Esa es la derivación más positiva, por un lado. La otra, si es de 1, el eje es 0 grados. ¿Qué es de 1? Primero que para medir el eje tenemos que hacer 2 líneas, una vertical ordenada se llama y una horizontal abscisas, que eso va a ser después una circunferencia de 180 grados. 9, 9, 18, no, 360 grados. Entonces, esta circunferencia por arriba de la horizontal van a estar 2 cuadrantes, superior izquierdo y superior derecho. Generalmente tienen carga negativa o se va a ver negativo de acuerdo a las derivaciones. Y por abajo de la línea horizontal tenemos 2 cuadrantes, inferior izquierdo, que es donde está el eje, e inferior derecho, que sigue siendo positivo igual que el izquierdo. El eje puede también migrar hacia el lado derecho. Puede migrar también hacia arriba. El eje normal está entre 0 y 90 grados. 0 y más 90 grados. El eje normal. O sea que ahí, en el cuadrante inferior izquierdo, lo vamos a encontrar al eje eléctrico. En ABL el eje estaría a menos 30 y sería un eje izquierdo. ¿Qué es ABL? Aquí tenemos ABL, esta derivación. Aquí tenemos esta raya, la prolongamos para abajo y sería ordenada. Y esta de aquí, abscisa. Entonces, tenemos que de aquí, de esta línea horizontal, 0 grados, hacia abajo tenemos más 30, más 60, más 90, más 120, más 150, más 180. Y luego, de aquí, de esta línea horizontal hacia arriba, lado izquierdo, tenemos menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y menos 180. Entonces, fíjense que las diferentes morfologías del QRS, ABR es siempre negativa, ¿no? 0 grado positiva y ABF positiva. En los dos extremos del eje, donde se puede medir el eje, son positivas, porque el eje está cayendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Cuando se pasa de aquí, de 0 grado, acá ya va a ser negativo. Cuando está bien en 0 grado, aquí va a ser isodifásica.
En ABL, entonces, el eje estaría a menos 30. Sería un eje izquierdo aquí. ¿Por qué eje izquierdo? Porque hasta aquí es normal. Para acá ya es eje izquierdo, pero se lo sigue considerando normal. ¿Por qué? Por la rotación, por los cambios de posición del corazón. En D3 el eje estaría más 120 aquí. Aquí. Más 120. Aquí dice ABR, ¿no? Pero es que es la perpendicular de D3 es ABR. ¿Por qué aquí dice ABF? Es porque la perpendicular de D1 es ABF. Entonces, vamos a ver. El D3, el eje estaría 100, más 120 sería un eje derecho aquí. Entonces, los extremos, menos 30 y más 120, todavía se los sigue considerando normales por esa rotación. Pero lo ideal es que esté entre 0 y 90. El corazón suele tener un eje derecho y en el anciano se hace izquierdo. Al nacer, entonces, hay mayor preponderancia del ventrículo derecho porque es el que tiene mayor función en la vida intrauterina. Inclusive, más o menos después de 1 año, 2 años, recién el eje cambia a la izquierda. Y en cambio en el anciano es más izquierdo porque el eje se va yendo hacia la izquierda por el corazón que muchas veces se va volviendo con mayor, el miocardio se va volviendo más grueso, ¿no? Y por la posición también que va adoptando. La repolarización, el ST. ST es la repolarización. Igual a T, es repolarización. Y es la repolarización del ventrículo. Debe ser isoeléctrico o desviado 1 milímetro, como ya dijimos. Hacia arriba o hacia abajo de la línea de base. La forma suele ser recta y debemos valorarlo en las 12 derivaciones. Si está alterado en muchas derivaciones, cambio secundario a alteraciones del QRS. Si está alterado en muchas derivaciones, no en derivaciones congruentes, 2 o 3 o 4 si es anterior, quiere decir que las alteraciones son difusas, ya dijimos, ¿no? Entonces, son generalmente por cambios de trastornos secundarios. Quiere decir que son trastornos de alteración del QRS que influyen para que el ST se altere. Eso sería secundario. Secundario es que hay algo primario y lo secundario es que haya algo que dependa de ese primario. En cambio, el problema isquémico solamente es un problema primario porque es directo la alteración. Directa alteración del ST, de la repolarización. Hipertrofia, bloqueo, marcapasos, repolarización precoz en jóvenes y atletas. Es lo que vamos a ver en muchas derivaciones, las alteraciones del ST. Alteraciones electrolíticas, hipocalemia, arritmia, fármacos, digital, antidepresivos, pericarditis aguda y miocardiopatía. Si se altera en pocas derivaciones y estas tienen relación anatómica, suelen ser cambios isquémicos. Ya lo hemos repetido varias veces. Seguimos con la repolarización. La onda T, normas básicas de estudio. ¿Cómo interpretamos la onda T en el electrocardiograma? Mientras más alta, cuanto mayor voltaje tiene el QRS, la onda también es más alta. Asimétrica, la rama ascendente lenta y la descendente rápida. Rama ascendente, lenta y descendente rápida. La onda T entonces es asimétrica. La rama descendente lenta y la ascendente rápida. Al revés. Mal. Descendente lenta, ascendente rápida. Al revés. Derivaciones frontales. Positiva si el QRS es positivo. Derivaciones frontales positivas si el QRS es positivo. En la onda T. Puede ser plana o negativa en D3 y ABL, aunque en ABL suele ser positiva. En ABL es negativa y en el resto es positiva. O sea, esas son algunas de las morfologías que se presentan en las derivaciones frontales que hemos hablado.
En las derivaciones precordiales, ya dijimos, negativa en B1 y B2 y a partir de ahí positiva independientemente del QRS. Si el QRS es negativo, ella debe ser positiva. Si el QRS es positivo, ella siempre va a ser positiva. T simétrica, grande, picuda y o invertida. ¿Qué significa esto? T simétrica, las dos partes iguales. Simétrica como una, ¿cómo se llama esto de los apaches? Como una tienda apache, así. T simétrica, grande, picuda, o sea, aguda su punta, y o invertida, con respecto al QRS, y en pocas derivaciones congruentes significa también posibilidad de isquemia. Vectores. Los vectores son la forma de expresión en forma gráfica del tipo de avance del estímulo eléctrico en el corazón. Algunos dicen que hay 4 vectores, en los ventrículos otros dicen que hay 3. De todas maneras, eso es lo que nos manifiesta también en el electro. Entonces, eso ustedes tendrían que leerlo porque ya no hay tiempo. Aquí, por ejemplo, ve uno que ve esta zona del corazón, y una R pequeña, una S grande. Y acá, en BCI, una Q pequeña, R grande y S. Esto es para ver de que cuando hay pacientes internados, la forma en que se pide un electro. Un electro debe tener unos mínimos datos para poder interpretarlo, aunque parezca poco creíble. Suele ofrecer muchas veces algún dato como la fecha, lo que inutiliza el trazado con los años. Estos datos deben de constar en el mismo papel del trazado. A veces yo recibo electros de algún lugar donde no tiene ni el nombre del paciente. Yo le digo, este electro no sirve. Porque me pueden traer cualquier electro que la persona, aunque no quiera engañar, de repente se confundió con otro electro y se lo dieron o lo agarró de algún lugar. Yo voy a interpretar un electro sin nombre. No debo. Así que tiene que tener nombre, tiene que tener fecha y edad del paciente mínimo. Cuando está internado, tiene que tener ya esto. Nombre, sexo, edad, constitución física, fecha de realización, presión arterial, calibración, velocidad del papel, artefactos, patología del enfermo, motivo de la petición, fármaco que consume, clínico, ¿no? En el momento de hacerlo y electrocardiograma previo tiene que estar también. Vamos al QRS. Despolarización ventricular. Causas de bajo voltaje y causas de alto voltaje que ya vimos. Voltaje. Debemos inspeccionar las derivaciones precordiales, las de mayor voltaje. Ya sabemos. En busca de alto o bajo voltaje hay numerosos criterios. Y ya sabemos la regla. Voltaje alto. Esto podemos utilizarlo, pero como dije, es poco frecuente que dé resultado. Pero algo nos ayuda. La R más alta supera los 30, la S más profunda supera los 30 milímetros. La suma de R más alta y la S más profunda supera los 40 milímetros. Entonces, probablemente voltaje alto. Si hay voltaje bajo, ninguna precordial supera los 8 milímetros. Ni positiva ni negativa. Entonces, causas de bajo voltaje, mala calibración del papel, anciano, enfisema, mixedema, derrame pericárdico pleural, infarto. Causas de alto voltaje, vagotónicos, asténicos, hipertrofias ventriculares, miocardiopatía hipertrófica, bloqueo de rama Wolff-Parkinson-White y mala calibración del papel. Alto voltaje por hipertrofia del ventrículo izquierdo, aquí tenemos, por ejemplo, en B5 y B6. Fíjense, alto voltaje. Y fíjense la S y la S en B1 y B2, que es como si fuera la R en B5 y B6. ¿Qué hay aquí en D1 y ABL, que ven la parte izquierda? Trastornos del ST descendente. ¿Qué quiere decir esto? Sobrecarga ventricular. Y aquí tenemos ST de DB3, onda T negativa, asimétrica, sí todavía. La onda P. Hemos visto la onda T, hemos visto el QRS, y ahora vamos a ver la onda P, que es donde se inicia el ciclo cardíaco. La onda
P representa la activación auricular y la contracción o sístole auricular. 5 minutos más y suspendemos la clase. Cuando no existe, habitualmente estamos ante una fibrilación auricular u otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Entonces, dijimos que al interpretar el electro tendríamos que ver primero el ritmo, buscar la P. Todos los QRS deben estar previamente acompañados de la onda P. Entonces, esa es la activación auricular o contracción o sístole auricular. Cuando no existe, puede ser o por fibrilación, otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Es muy útil en el estudio de las arritmias. Y las tiradas de ritmo se deben realizar en derivaciones donde se vea bien la P. Entonces, cuando nosotros queremos ver el ritmo, tenemos que ver la P en D2 principalmente, en las derivaciones de los miembros, y en B1 y B2 en las derivaciones precordiales. Ahí debemos buscar la P primero y después buscarla en las otras derivaciones donde no se ve muy bien. Si hay onda P, el ritmo es sinusal. La P positiva en D2 es mayor. La P negativa en ABR siempre. Separación isoeléctrica entre la onda P y el QRS. Separación isoeléctrica. Este segmento es la separación isoeléctrica entre la onda P y el QRS. Intervalo es con la onda, segmento, y esta es solamente la onda. Morfología, la P solo es negativa en ABR, negativa o bifásica en B1 y a veces B2. Positiva en D2 de 3 ABF, ¿por qué? Porque está el eje ahí a más 60. En B1 y B2 puede ser bifásica, pero la porción positiva es mayor que la negativa. Las medidas máximas son 2.5 milímetros ancho por 2.5 de alto. Utilizarlo como regla mnemotécnica aconseja, pero 2.5 no es su altura real, ¿no? Y serían 3 cuadraditos, 12, ¿no? Máximo son 2 más ancho por 2.5 de alto. Entonces esto es solamente como una base, ¿no? Y 2.5 ya es una P un poquito alta, serían 2, ¿no? Derecho, crecimiento derecho, o sea, aurícula derecha, P picuda y estrecha entre 2 de 3 y ABF. P picuda y estrecha, agrandamiento de la aurícula derecha. Se acompaña de crecimiento del ventrículo derecho. Cuando está hipertrofiado, aumenta la P. La P por agrandamiento de la aurícula derecha. Se ve sobre todo en neumopatías crónicas, no neuropatías. EPOC, fibrosis pulmonar, se la llama P pulmonar, P picuda. Izquierdo, P ancha y bifásica en B1, con parte negativa mayor que positiva. Se acompaña de hipertrofia ventricular izquierda, P. Típica de la estenosis mitral de la hipertensión arterial. Entonces, la P mitral, típica de la estenosis mitral y de la hipertensión arterial, con sobrecarga del ventrículo izquierdo que sobrecarga la aurícula, dilata la aurícula. Eso ya lo hemos visto cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Medidas y repolarización. Bueno, nos vamos a quedar aquí. ¿Alguna pregunta? Están todos durmiendo.